La voz de mi hijo Ethan resonó en la sala del tribunal mientras el oficial cerraba las esposas alrededor de mis muñecas. El metal estaba frío, tan frío que sentí como si quemara mi piel. Pero nada se comparaba con el dolor punzante en mi pecho al ver a mi propio hijo riéndose de mí, celebrando mi condena como si fuera el mejor día de su vida. Brittany estaba pegada a su brazo, luciendo esa sonrisa victoriosa que había perfeccionado en los últimos meses. Ella se inclinó y susurró algo en su oído. Ethan estalló en carcajadas de nuevo, más fuerte esta vez, asegurándose de que pudiera oírlo desde donde estaba, esposada como una delincuente común. El juez golpeó su martillo, exigiendo orden, pero ya no importaba. La sentencia había sido leída. 3 años en una prisión federal por fraude financiero y malversación. Crímenes que nunca cometí, crímenes que ellos habían fabricado con documentos falsos, testimonios comprados y una actuación tan convincente que hasta el juez se la había tragado entera. Ethan y Brittany se levantaron de sus asientos. Él pasó su brazo sobre sus hombros y juntos caminaron hacia las puertas de la sala con la arrogancia de quienes acaban de ganar una guerra. Brittany se volvió una última vez para mirarme, y lo que vi en sus ojos me heló la sangre. No era solo satisfacción, era puro desprecio. Para ella yo no era más que un obstáculo que finalmente había sido removido del camino. Salieron a celebrar su éxito. Los vi pasar por las puertas dobles, de la mano, riendo. Probablemente ya estaban planeando cómo gastar mi dinero. Una cena elegante en una steakhouse, champán, tal vez un viaje a los Hamptons. Mi fortuna, construida durante décadas de trabajo duro y sacrificio, estaba ahora en manos de 2 personas que no habían trabajado un día honesto en su vida. El oficial me tiró del brazo, obligándome a ponerme de pie. Mis rodillas protestaron. A los 70 años, cada movimiento repentino es una tortura. Pero me obligué a mantener la compostura. No les daría el placer de verme desmoronarme. No aquí, no frente a todos estos extraños que ya me habían juzgado sin conocer la verdad. Mientras me arrastraban hacia la salida lateral del juzgado, escuché los murmullos de la multitud. Algunos me miraban con lástima, otros con disgusto. Una mujer mayor, que había sido amiga de mi difunto esposo, apartó la mirada cuando nuestros ojos se encontraron. La vergüenza era casi más pesada que las esposas. El pasillo hacia el área de procesamiento olía a desinfectante barato y desesperación. Mis zapatos chirriaban contra el desgastado piso de linóleo mientras el oficial me guiaba en silencio. Otros condenados pasaban en dirección opuesta, algunos llorando, otros con miradas perdidas, todos compartiendo esa misma expresión de derrota absoluta. Pero yo no estaba derrotada. Todavía no. Llegamos a una pequeña sala de espera sin ventanas, con paredes color crema descascaradas y sillas de plástico atornilladas al suelo. Un oficial de correcciones mayor estaba sentado detrás de un escritorio de metal, revisando papeles con la lentitud de alguien que ha hecho lo mismo durante décadas. Miró hacia arriba cuando entramos. Oficial Frank Miller, leí en la placa de su pecho. Su rostro estaba curtido, lleno de arrugas profundas que hablaban de una vida dura. Sus ojos estaban cansados, pero no eran crueles. Había una suavidad en ellos que contrastaba con el entorno. Su uniforme estaba impecable, cuidadosamente planchado, como si esa pequeña muestra de dignidad fuera lo único que lo mantenía cuerdo en este lugar. El oficial que me escoltaba intercambió algunas palabras con Frank. Le entregó una carpeta con mis documentos y luego se fue. La puerta se cerró con un sonido final que resonó en mis oídos. Me quedé a solas con el viejo oficial de correcciones. Frank abrió la carpeta y comenzó a revisar los papeles en silencio. Me senté en una de las sillas de plástico, sintiendo cada uno de mis 70 años en las articulaciones. Las esposas seguían en mis muñecas, el metal ahora cálido por el contacto con mi piel. Bajé la mirada, tratando de procesar todo lo que acababa de suceder. Mi propio hijo me había enviado a prisión. Mi propio hijo, el bebé que había llevado en brazos noches enteras cuando tenía cólicos. El niño que había criado sola
después de que su padre muriera de un ataque al corazón, cuando Ethan tenía apenas 12 años. El hombre en quien había confiado ciegamente, porque era mi sangre, mi única familia, y ahora él y su esposa estaban afuera celebrando, seguros de que habían ganado, seguros de que yo estaba acabada, una anciana indefensa que pasaría los últimos años de su vida encerrada tras las rejas mientras ellos disfrutaban cada dólar que yo había ahorrado. Pero ellos no sabían una cosa, algo crucial, algo que cambiaría todo. Frank aún estaba concentrado en los documentos, frunciendo el ceño ocasionalmente, pasando páginas, tomando notas en un viejo cuaderno de espiral. Aproveché ese momento de distracción, con cuidado, con la sutileza que solo viene de años de ser invisible para los demás. Deslicé mi mano derecha hacia el bolsillo interior de mi chaqueta de tweed. Me había puesto esa chaqueta desde el inicio del juicio. Era vieja, de un gris apagado con los codos ligeramente desgastados. Nada elegante, pero tenía bolsillos profundos y discretos. Y en uno de esos bolsillos, doblado en un cuadrado perfecto, estaba el papel que había preparado la noche anterior en mi celda temporal. La nota, mi última esperanza. Mis dedos temblaban mientras lo sacaba lentamente, milímetro a milímetro, asegurándome de no hacer ningún ruido que llamara la atención de Frank. El papel estaba caliente por el calor de mi cuerpo, ligeramente húmedo por el sudor nervioso. Lo sostuve entre mis dedos, sintiendo su peso insignificante que al mismo tiempo era monumental. En ese trozo de papel arrancado de un cuaderno barato estaba escrito un nombre, un número de teléfono y una promesa que lo cambiaría todo. Frank cerró la carpeta y se recostó en su silla, que chirrió bajo su peso. Suspiró con el cansancio de alguien que ha visto pasar demasiadas vidas arruinadas por ese escritorio. Me miró con algo que podría haber sido compasión, o tal vez solo el reflejo automático de un hombre decente atrapado en un sistema indecente. El transporte estará aquí en unos 20 minutos, señora Dawson. ¿Necesita ir al baño? ¿Agua? Su voz era amable. Eso me sorprendió. No esperaba amabilidad en un día como este, no después de todo lo que había pasado. Agua, por favor, murmuré. Mi voz salió rota. No había bebido nada en horas. Frank asintió y lentamente se levantó de su silla. Sus rodillas crujieron al hacerlo, un sonido que reconocía porque mis propias articulaciones hacían lo mismo cada mañana. Era un hombre mayor, probablemente a 1 o 2 años de la jubilación, con ese peso en los hombros que viene de décadas haciendo un trabajo por el que nadie te agradece y nadie quiere. Se dirigió hacia una pequeña mesa en la esquina donde había una jarra de agua de plástico y vasos desechables apilados. Su espalda estaba hacia mí. Ese era mi momento, el único que tendría. Con un movimiento que había ensayado mentalmente 100 veces, deslicé la nota doblada sobre su escritorio, justo al lado de la carpeta con mis documentos. La coloqué de tal manera que pareciera parte de los papeles oficiales, pero lo suficientemente visible para que él la notara al regresar. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Frank podía oírlo desde donde estaba. Mi pulso martillaba en mis oídos como tambores de guerra. El oficial que me escoltaba se había ido. Ethan y Brittany estaban afuera celebrando y Frank aún tenía la espalda vuelta hacia mí, llenando un vaso con agua que temblaba ligeramente por el peso de sus propias manos cansadas. Regresó con el vaso y me lo extendió. Lo tomé con mis manos esposadas, las cadenas tintineando levemente, agradecida de tener algo que hacer con ellas, algo que ocultara el temblor que no podía controlar. Bebí lentamente, aunque cada célula de mi cuerpo gritaba por tragarlo todo de un solo trago. El agua estaba tibia, con ese sabor a plástico que tienen las cosas baratas, pero era lo más delicioso que había probado en días. Frank volvió a sentarse, y su mirada cayó inmediatamente sobre la nota. Vi el momento exacto en que la registró. Sus ojos se entrecerraron, confundidos. Permaneció quieto por un segundo, mirando el papel como si hubiera aparecido por arte de magia. Luego, con cuidado, como si pudiera explotar, lo tomó entre sus dedos. Yo seguí bebiendo agua,
fingiendo no notar nada, pero observándolo de reojo. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso. Todo dependía de este momento, de cómo reaccionara, de si me creía o pensaba que era una anciana desesperada inventando fantasías. Frank desdobló lentamente la nota. Sus manos eran grandes, ásperas, con cicatrices y callos que hablaban de una juventud pasada, trabajando con ellas. Leí cada microexpresión en su rostro, mientras sus ojos escaneaban las palabras que había escrito con una mano temblorosa la noche anterior. Vi que sus cejas se arquearon. Vi su boca abrirse ligeramente, formando una pequeña O de sorpresa. Vi el momento exacto en que la confusión se transformó en una conmoción absoluta. La nota decía: «Mi hijo no sabe quién es mi nuevo esposo. Llame a Robert Sterling a este número. Dígale que su esposa ha sido arrestada. A cambio de esta ayuda, recibirá una casa y una nueva vida para su familia». Debajo había un número de teléfono escrito en tinta negra, cada dígito trazado cuidadosamente para que fuera perfectamente legible. Frank levantó la vista hacia mí. Sus ojos, antes cansados y resignados, ahora estaban completamente alerta. Había preguntas en ellos, cientos de preguntas, pero sobre todo había incredulidad. «Robert Sterling», susurró, su voz temblando ligeramente. «El Robert Sterling». Asentí una vez, lentamente, manteniendo su mirada sin pestañear. Necesitaba que viera la verdad en mis ojos, que entendiera que no era una broma, que no era el delirio de una convicta desesperada buscando un milagro imposible. El rostro de Frank palideció visiblemente. Él conocía ese nombre, por supuesto que sí. Todos en este estado conocían ese nombre. Robert Sterling no era solo un empresario exitoso. Era un imperio viviente, construcción, bienes raíces, desarrollo urbano, inversiones que movían millones de dólares cada día, conexiones políticas que llegaban hasta Washington, D.C. Un hombre cuyo apellido abría puertas que para el resto de los mortales permanecían cerradas y selladas para siempre. Y ese hombre, ese titán de los negocios que aparecía en las portadas de la revista Forbes, era mi esposo. Frank miró la nota de nuevo, luego a mí, luego de nuevo a la nota. Sus manos temblaban levemente mientras sostenía ese pequeño trozo de papel que contenía información que podía cambiar su vida tanto como la mía. Vi su garganta moverse al tragar. Vi sus ojos humedecerse con algo que no eran exactamente lágrimas, sino el peso de demasiadas esperanzas aplastadas durante demasiados años. «Señora», finalmente murmuró, su voz apenas un susurro, «si esto es cierto». «Es cierto», lo interrumpí suavemente, cada palabra. Dobló la nota con cuidado, casi con reverencia, y se la guardó en el bolsillo de la camisa. Luego solo se sentó allí procesando, tratando de entender cómo era posible que la esposa de Robert Sterling estuviera sentada frente a él, esposada, condenada a 3 años de prisión por su propio hijo. Y yo supe que necesitaba contarle algo. No todo. No había tiempo, pero lo suficiente para que entendiera, para que supiera que esto no era solo por dinero o venganza, era por justicia, era por la verdad. «¿Cómo llegó usted aquí?», preguntó Frank, y había una genuina tristeza en su voz. «¿Cómo puede ser? ¿Cómo pudo él no protegerla?». Cerré los ojos por un momento, dejando fluir los recuerdos. Había conocido a Robert hacía 6 meses, 6 meses que habían sido los más felices de mi vida después de años de absoluta soledad. Mi primer esposo, el padre de Ethan, había muerto hacía 15 años. Un ataque al corazón repentino que me dejó viuda a los 55 años, con un hijo adulto que apenas me visitaba y una casa demasiado grande llena de silencio. Durante todos esos años me había resignado a la soledad. Había aceptado que esa era mi vida ahora, cuidar mi jardín, leer libros, ver televisión, hasta quedarme dormida en el sofá. Ocasionalmente Ethan venía de visita, siempre con prisa, siempre con excusas sobre el trabajo, sobre lo ocupado que estaba. Y luego llegó Brittany y las visitas se hicieron aún más escasas. Pero hacía 6 meses todo cambió. Había ido a una exposición de arte en el centro,
Una amiga me había invitado, insistiendo en que necesitaba salir más, socializar, vivir un poco. Y allí, frente a una pintura de girasoles que me recordaba al jardín que tenía mi madre cuando era niña, lo vi a él, a Robert Sterling. Al principio no sabía quién era, solo vi a un hombre elegante con el cabello gris perfectamente peinado, un traje impecable, mirando la misma pintura con una expresión de melancolía que reconocí porque era la misma que yo sentía. La melancolía de alguien que ha perdido algo precioso y busca encontrarlo en los lugares más inesperados. Hablamos primero sobre la pintura, luego sobre el arte en general, luego sobre nuestras vidas. Descubrí que él también era viudo. Su esposa había muerto 3 años antes de cáncer. Me contó que venía a esa galería todos los meses porque era donde había llevado a su esposa en su primera cita. Yo le hablé de mi jardín, de cómo las flores eran lo único que me mantenía cuerda después de tantos años de soledad. Nos vimos de nuevo la semana siguiente y luego otra vez y otra. El café se convirtió en cenas. Las cenas se convirtieron en paseos por Central Park. Y antes de darme cuenta, me había enamorado como una adolescente, sintiendo mariposas en el estómago cada vez que sonaba mi teléfono. Y era él. Robert fue completamente honesto conmigo desde el principio. Me dijo quién era, qué hacía, cuánto dinero tenía, pero me pidió algo a cambio. Discreción absoluta. Me explicó que había gente que lo odiaba, competidores sin escrúpulos que no dudarían en usar cualquier información personal en su contra. Me habló de amenazas que había recibido en el pasado, intentos de extorsión, situaciones en las que las personas que amaba se habían convertido en objetivos solo por estar cerca de él. Y me pidió que mantuviéramos nuestro matrimonio en secreto, al menos por un tiempo, hasta que él pudiera asegurar que yo estaría protegida, hasta que pudiera organizar la seguridad necesaria, hasta que todo estuviera en orden. Acepté sin dudar, porque después de tantos años de soledad, después de tanto silencio, Robert me había devuelto algo que pensé perdido para siempre. La capacidad de sentir, de reír, de despertar cada mañana con algo por lo que sonreír. Nos casamos en una ceremonia privada en su propiedad fuera de la ciudad. Solo nosotros dos, un juez de paz y 2 testigos que Robert conocía desde hacía décadas y en quienes confiaba completamente. Fue simple, íntimo, perfecto. Intercambiamos anillos sencillos que usábamos escondidos bajo la ropa. Él me besó la frente y me prometió que pronto podríamos vivir abiertamente, que pronto no tendríamos que escondernos. Pero cometí un error que ahora entendía que había sido fatal. No le dije nada a Ethan. Pensé que sería temporal. Pensé que en unas semanas, tal vez un mes, Robert terminaría de organizar todo y entonces podría presentárselo a mi hijo. Podría decirle que su madre había encontrado el amor de nuevo, que ya no estaba sola, que alguien me cuidaba y me hacía feliz. Pero antes de poder hacer eso, todo se derrumbó. Comenzó hace 3 meses. Ethan apareció en mi casa sin avisar, lo que era inusual porque normalmente llamaba primero. Brittany estaba con él, como siempre, pegada a su lado como una sombra. Entraron con una extraña energía nerviosa. Ethan miraba a su alrededor como si estuviera evaluando algo. Brittany tocaba los muebles con la punta de los dedos, haciendo comentarios sobre lo viejos que estaban, sobre cómo debería modernizar, renovar, gastar un poco de dinero para hacer la casa más presentable. Preguntaron por mis finanzas. Querían saber cuánto dinero había ahorrado, cuánto valía la casa, si tenía inversiones, seguros, propiedades adicionales. Les dije que estaba bien, que tenía suficiente para vivir cómodamente, que no se preocuparan por mí. Pero no les di detalles. Algo en la forma en que preguntaban me incomodaba. Había una intensidad en sus ojos que no me gustaba, una ansiedad que no entendía. Ethan insistió. Dijo que tenía problemas financieros, que su negocio estaba pasando por una mala racha, que necesitaba un préstamo. Solo temporal, me aseguró, solo hasta que las cosas mejoraran. Tal vez $50,000, tal vez un poco más. Le dije que no tenía esa cantidad disponible de inmediato, lo cual era cierto. La mayor parte de mi dinero estaba en inversiones a largo plazo.
fondos a los que no podía acceder sin penalizaciones significativas, pero le ofrecí ayudarlo con $10,000, todo lo que tenía en mi cuenta corriente. El rostro de Brittany cambió. Vi la furia destellar en sus ojos antes de que pudiera ocultarla. Ethan pareció decepcionado, frustrado, pero aceptó los $10,000 y prometió devolverlos en 3 meses. Nunca lo hizo, y una semana después volvieron, esta vez con más urgencia. Necesitaban más. $20,000, era una emergencia, una oportunidad de inversión que no podían perder. Me suplicaron. Ethan tomó mis manos y me miró con esos ojos que conocía desde que era un bebé. Y yo, que Dios me perdone, cedí de nuevo. Retiré el dinero de uno de mis fondos pagando la penalización y se lo di. Ese dinero tampoco regresó. Y luego comenzaron las visitas más frecuentes, siempre pidiendo más, siempre con nuevas excusas, nuevas emergencias, y empecé a decir que no, porque comenzaba a entender que algo no estaba bien, que esto no era normal, que me estaban usando. Fue entonces cuando todo cambió. Ethan llegó un día con documentos, contratos, papeles llenos de términos legales que no entendía completamente. Me dijo que necesitaba que los firmara, que era solo una formalidad, una reorganización de los activos familiares para protegerme de impuestos, de complicaciones legales en caso de que me pasara algo. Le dije que quería que un abogado los revisara primero, y fue entonces cuando vi algo en los ojos de mi hijo que nunca había visto antes. Algo oscuro, algo peligroso. ¿No confías en mí, mamá?, preguntó. Y había veneno en su voz. Soy tu hijo, tu única familia. ¿Me vas a defraudar por tu paranoia? Brittany intervino con esa voz dulce que usaba cuando quería manipular. Habló de lo difícil que había sido para Ethan crecer sin padre, de que yo era todo lo que tenía, de que él solo quería protegerme, asegurarse de que mi futuro fuera seguro. Y yo, que Dios me ayude, firmé. Firmé porque era mi hijo. Era mi hijo, porque a pesar de todo, a pesar de la distancia que había crecido entre nosotros, a pesar de que Brittany lo había cambiado de maneras que no me gustaban, él seguía siendo mi niño, el bebé que había cargado, el niño que había criado sola después de que su padre murió. No podía creer que él me lastimaría. Pero me equivoqué. 2 semanas después recibí la notificación, una demanda. Mi propio hijo me demandaba por fraude, por malversación de fondos familiares, por falsificación. Los mismos documentos que había firmado por confianza ahora se usaban como evidencia en mi contra. Ethan lo había manipulado todo. Había alterado los papeles después de que los firmé. Había creado una historia en la que yo había robado dinero de cuentas conjuntas que supuestamente teníamos, en la que había falsificado su firma en transacciones, en la que había actuado como una criminal que se aprovechaba de la confianza de su propio hijo. Contraté a un abogado, el mejor que podía pagar con lo que me quedaba, pero Ethan había sido meticuloso. Tenía testigos falsos, documentos bancarios que parecían legítimos, correos electrónicos que supuestamente yo había enviado, aunque nunca los escribí. Era una conspiración perfecta. Y lo peor era que Robert no sabía nada. Estaba fuera del país todo el tiempo, manejando negocios en Europa. Hablábamos por teléfono, pero no quería preocuparlo con mis problemas. Pensé que podía solucionarlo sola. Pensé que la verdad saldría a la luz y todo estaría bien. Qué estúpida fui. El juicio fue una pesadilla. Mi abogado hizo lo que pudo, pero la evidencia en mi contra era abrumadora. Ethan lloró en el estrado, actuando como el hijo devastado traicionado por su propia madre. Brittany testificó con lágrimas falsas rodando por sus mejillas, hablando de cómo yo siempre había sido controladora con el dinero, de cómo había amenazado con desheredar a Ethan si no hacía lo que yo quería. Y el jurado se lo creyó todo. Culpable. 3 años de prisión. Robert regresó al país el día antes de la sentencia, pero para entonces ya era demasiado tarde. No tuve tiempo de contactarlo, de explicarle, de pedirle ayuda. Me trasladaron rápidamente de la sala del tribunal a la sala de procesamiento y ahora estaba aquí,
contando fragmentos de esta pesadilla a un oficial de correcciones que guardaba en su bolsillo la única esperanza que me quedaba. Mi hijo cree que ganó, le dije a Frank. Y mi voz era más fuerte ahora, más firme. Él y su esposa creen que van a tomar todo mi dinero, mi casa, todo lo que construí durante años, pero ellos no saben que Robert existe, no saben que se va a enterar de lo que hicieron. Y cuando lo haga... No terminé la frase. No necesitaba hacerlo. Frank entendió. Sacó la nota del bolsillo de nuevo y la leyó por tercera vez, como si necesitara asegurarse de que las palabras seguían siendo las mismas. «Una casa», murmuró. «¿De verdad puede darme una casa?» «Robert puede», lo corregí. «Y lo hará. Es un hombre de palabra. Si le dice que yo pedí esto, si le explica la situación, él lo recompensará. Él tiene propiedades por todo el estado, casas que mantiene como inversión. Puede darle una, puede darle más que eso, puede cambiar su vida». Frank cerró los ojos. Vi una sola lágrima rodar por su mejilla curtida. Cuando los abrió de nuevo, había tomado una decisión. «Tengo una hija», dijo suavemente. «Livia. Tiene 26 años con 2 niños pequeños. Mi yerno los abandonó el año pasado, se fue sin dejar rastro. Ella vive conmigo y mi esposa en un apartamento de 2 dormitorios que apenas podemos pagar. Los niños duermen en la sala. Mi esposa está enferma, necesita medicamentos costosos que nuestro seguro no cubre completamente». Su voz se quebró. Si me está diciendo la verdad, si hay, aunque sea, una posibilidad de que esto sea real, haré esa llamada, porque mi familia necesita un milagro tanto como usted. Mantuve su mirada. «Llámelo». Frank sacó su teléfono celular del cajón de su escritorio. Era un modelo viejo con la pantalla rayada y una funda desgastada por el uso. Sus manos temblaban mientras marcaba el número que había escrito en la nota. Lo vi dudar por un segundo, su dedo suspendido sobre el botón de llamada, como si en ese último momento la realidad de lo que estaba haciendo lo golpeara con toda su fuerza. Pero luego presionó el botón. El sonido del teléfono marcando llenó la pequeña habitación. 1, 2, 3 timbrazos. Contuve la respiración. Habían pasado 3 días desde la última vez que hablé con Robert. 3 días que parecían una eternidad. Él había llamado la noche antes del juicio, pero yo estaba tan angustiada, tan consumida por el miedo que apenas podía mantener una conversación coherente. Le dije que todo estaba bien, que solo estaba cansada, que lo amaba y que hablaríamos pronto. Mentí, y ahora estaba pagando el precio de esa mentira. 4º timbrazo, 5º. Frank me miró con preocupación, como si pensara que nadie contestaría, que esto era una fantasía cruel de una mujer desesperada. Pero entonces la línea se conectó. «Sterling». La voz de Robert era nítida, profesional. Era su tono de negocios el que usaba cuando estaba en medio de reuniones importantes o negociaciones delicadas. Frank casi dejó caer el teléfono, aclaró su garganta tratando de encontrar su voz. «Señor Sterling, Mi nombre es Frank Miller, soy un oficial de correcciones en el Centro de Justicia del Condado. Lo llamo porque...». Hizo una pausa, mirándome para confirmación. Asentí, porque su esposa me pidió que lo contactara. El silencio al otro lado de la línea fue absoluto, tan completo que por un momento pensé que la llamada se había cortado, pero luego escuché la respiración de Robert, más rápida y más intensa. «Cecilia». Su voz había cambiado por completo. Ya no era el hombre de negocios frío y calculador. Era un hombre asustado. «¿Qué le pasó a Cecilia?» «Señor Miller, ella fue arrestada, condenada. Está aquí conmigo ahora, esperando el transporte a la prisión estatal. Ella me dio este número y me pidió que la llamara. Dice que usted es su esposo». «¿Arrestada?» La palabra salió como un rugido. ¿Por qué diablos nadie me informó? ¿Cuándo pasó esto? ¿Dónde está ahora? Frank me pasó el teléfono. Mis manos esposadas dificultaban sostenerlo, pero me las arreglé. Cuando escuché la voz de Robert, tan familiar,
tan amada, algo dentro de mí se quebró. Las lágrimas que había estado conteniendo durante días, durante semanas, finalmente brotaron. Robert, mi voz era apenas un susurro ahogado. Robert, lo siento mucho. Debí haberte contado todo desde el principio. Cecilia, amor mío, ¿qué está pasando? Habla despacio. ¿Dónde estás? ¿Quién te arrestó? ¿Por qué? Ethan, dije, y el nombre de mi hijo salió como un veneno de mis labios. Me acusó de fraude, falsificó documentos, mintió en el tribunal. Me condenaron a 3 años. Robert, 3 años. Silencio de nuevo, pero esta vez fue diferente. Era la calma antes de la tormenta. Cuando Robert habló de nuevo, su voz era peligrosamente tranquila, controlada, pero podía escuchar la furia hirviendo justo debajo de la superficie. Tu hijo hizo esto. Tu propio hijo te envió a prisión. Él y su esposa, Brittany, planearon todo. Querían mi dinero, mi casa. Pensaron que estaba sola, que nadie me protegería. No saben que tú existes, Robert. No saben nada de nosotros. ¿Dónde estás exactamente ahora mismo? En el Centro de Justicia del Condado, sala de procesamiento. Van a trasladarme en menos de 15 minutos. No te van a trasladar a ninguna parte, dijo Robert, y su tono no dejaba lugar a discusión. Ponga al oficial de nuevo al teléfono. Le entregué el teléfono a Frank. Él lo tomó con manos temblorosas y se lo acercó al oído. Señor Sterling. La voz de Robert era tan fuerte que podía oírla desde donde estaba sentada. Escúcheme, con mucha atención. Mi esposa no se va a subir a ese transporte. Va a permanecer exactamente donde está hasta que yo llegue con mi equipo legal. ¿Me entiende, señor? Yo no tengo la autoridad para detener un traslado programado. Hay protocolos, procedimientos. Le voy a decir algo, señor Miller. En menos de 5 minutos, el juez Hamilton Richard Dietz va a recibir una llamada de emergencia solicitando una suspensión temporal de la sentencia basada en irregularidades procesales. En menos de 10 minutos usted tendrá una orden firmada deteniendo cualquier traslado de la reclusa Cecilia Dawson hasta que el caso sea revisado. Y si algo le pasa a mi esposa antes de que yo llegue allí, si alguien la mueve ni un solo centímetro de donde está ahora, personalmente me aseguraré de que cada persona involucrada en este desastre pierda su trabajo y enfrente consecuencias legales. ¿He sido lo suficientemente claro? Frank había palidecido por completo. Asintió, aunque Robert no podía verlo. Sí, señor, perfectamente claro. Bien, ahora ponga a mi esposa de nuevo. Frank me devolvió el teléfono casi con reverencia. Robert, susurré, no sabía qué más hacer. Lo siento mucho por no haberte dicho nada antes, por no involucrarte desde el principio. No te disculpes. Su voz se suavizó. Nada de esto es tu culpa. ¿Me oyes? Nada. Pero necesito que escuches con atención. Voy a arreglar esto. Voy a sacarte de allí. Y tu hijo, ese sinvergüenza que se atreve a llamarse tu familia, va a pagar por cada segundo de sufrimiento que te causó. Él es mi hijo, joder. Robert, a pesar de todo, sigue siendo mi hijo. Dejó de ser tu hijo en el momento en que decidió traicionarte así. Robert hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz estaba cargada de una promesa oscura. Pero no te preocupes por eso ahora. Concéntrate en mantenerte a salvo. No hables con nadie, no firmes nada, no aceptes nada que te ofrezcan. Mi equipo estará allí en menos de 1 hora. El mejor abogado penalista del estado, Morris Flores, ya está en camino. Él se encargará de todo. ¿Y Frank? Pregunté mirando al oficial que había hecho posible esta llamada. Le prometí que lo ayudarías. Tiene una familia que necesita apoyo. El oficial Miller va a recibir todo lo que le prometiste y más, dijo Robert. Después de que termine con todo esto, él y su familia nunca más tendrán que preocuparse por dinero. Tienes mi palabra. Frank, que había estado escuchando, cerró los ojos y una expresión de absoluto alivio cruzó su rostro. Era como si un peso de décadas se hubiera levantado de sus hombros en un solo instante. Te amo.
le dije a Robert, sintiendo que las palabras eran insuficientes para expresar lo que sentía. Gracias por no abandonarme. Jamás te abandonaría, respondió él. Somos una familia ahora, Cecilia, y la familia se protege. Quédate allí, no te muevas. Ya voy. La llamada terminó. Le devolví el teléfono a Frank y nos sentamos en silencio procesando lo que acababa de suceder. El reloj en la pared marcaba el paso de los minutos con un tic-tac que parecía insoportablemente lento. Cada segundo era una tortura de anticipación. 7 minutos después, el teléfono en el escritorio de Frank sonó. Él contestó de inmediato. «Miller», dijo, y luego su rostro se transformó. «Sí, señor». «Sí, entendido». Inmediatamente. Colgó y me miró con una mezcla de asombro e incredulidad. El juez Richards acaba de emitir una suspensión temporal de su traslado. Tiene que permanecer aquí hasta que llegue su representación legal. Guardó silencio por un momento. Señora Dawson, no sé quién es usted realmente, pero su esposo acaba de mover montañas en menos de 10 minutos. Sonreí por primera vez en días, en semanas, porque finalmente, después de todo el dolor, toda la traición, toda la injusticia, algo estaba saliendo bien. Robert venía. Y cuando Robert Sterling decidía arreglar algo, nada ni nadie se interponía en su camino. Pero mientras esperábamos, mientras el tiempo avanzaba con una lentitud dolorosa, no podía dejar de pensar en Ethan. ¿Dónde estaría en este momento? Probablemente en algún restaurante caro, brindando con champán, riéndose con Brittany de lo fácil que había sido engañarme. Probablemente ya estaban haciendo planes sobre cómo gastar mi dinero, sobre qué comprar primero, sobre cómo dividir la fortuna que pensaban que les pertenecía. No tenían idea de la tormenta que se les venía encima, no tenían idea de que el hombre más poderoso del Estado estaba a punto de desatar todo su poder contra ellos. No tenían idea de que habían cometido el error más grande de sus vidas al subestimar a una mujer de 70 años que había sobrevivido a la viudez, la soledad y la pérdida solo para encontrar el amor de nuevo y casarse con un hombre que movería cielo y tierra para proteger lo que amaba. 40 minutos después, la puerta de la sala de procesamiento se abrió de golpe. Un hombre entró como un huracán. Era alto, de unos 50 años, con un traje oscuro perfectamente cortado y un maletín de cuero que gritaba dinero. Su cabello negro estaba engominado hacia atrás. Sus ojos oscuros eran penetrantes e inteligentes, y caminaba con la confianza de alguien que nunca había perdido un caso en su vida. Morris Flores se presentó, extendiendo su mano primero a mí y luego a Frank. Soy el abogado de la señora Dawson, y nos vamos de aquí ahora mismo. Detrás de él entraron 2 asistentes cargando más papeles, más documentos, todo lo necesario para comenzar a desmantelar la farsa que Ethan había construido. Y detrás de ellos, finalmente, entró Robert. Mi Robert. Lucía exactamente como lo recordaba, pero había algo diferente en sus ojos, una intensidad que nunca antes había visto, una furia controlada que hacía que el aire a su alrededor pareciera vibrar con una energía peligrosa. Tenía 65 años, pero en ese momento parecía un guerrero listo para la batalla. Nuestras miradas se encontraron a través de la habitación. Cruzó el espacio entre nosotros en 3 largos pasos, se arrodilló frente a mí, sin importarle que su traje de miles de dólares tocara el suelo sucio, y tomó mis manos esposadas entre las suyas. «Amor mío», susurró y su voz estaba quebrada, «perdóname por no estar aquí cuando me necesitaste». «Estás aquí ahora», dije, lágrimas corriendo libremente por mis mejillas. «Eso es todo lo que importa». Robert se levantó y se volvió hacia Morris. «Quiero que le quiten esas esposas ahora. Quiero que revisen cada documento. Quiero que expongan cada irregularidad. Y quiero el nombre de cada persona involucrada en esta conspiración contra mi esposa». Morris sonrió. Era la sonrisa de un depredador que había encontrado a su presa. «Ya estamos en eso, señor Sterling. Le garantizo que para esta hora mañana su esposa será libre y los responsables estarán respondiendo algunas preguntas muy incómodas.
Robert miró a Frank, quien se había levantado y estaba parado junto a su escritorio, observando todo con una expresión de absoluto asombro. «Señor Miller», dijo Robert, caminando hacia él, «mi esposa me dijo que usted hizo posible esta llamada, que arriesgó su posición para ayudarla. Quiero que sepa que eso no será olvidado». Frank tragó saliva. «Yo solo... Ella necesitaba ayuda. Eso es todo. Hizo más que ayudar. Le dio esperanza cuando no la tenía, y yo siempre pago mis deudas». Robert sacó su teléfono y marcó un número. «Enrique, soy yo. Necesito que prepares la casa en Sun Valley Hills. Sí, la de 4 dormitorios con el gran patio. Será para la familia Miller. Quiero la escritura lista para mañana y asegúrate de que esté completamente amueblada y lista para mudarse de inmediato». Frank tambaleó. Tuvo que agarrar el escritorio para no caer. «Señor Sterling, no puedo... Eso es demasiado». «No es suficiente», lo interrumpió Robert, «pero es un comienzo». Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de actividad legal que apenas podía procesar. Morris Flores trabajó como una máquina, diseccionando cada documento del caso, encontrando irregularidades que mi anterior abogado ni siquiera había pensado en buscar. Resultó que Ethan había cometido errores, pequeños pero suficientes, fechas que no coincidían, firmas que estaban ligeramente desviadas, testimonios con inconsistencias que nadie había cuestionado porque todos asumían que una madre nunca sería traicionada de esa manera por su propio hijo. Robert me sacó de esa sala de procesamiento esa misma noche, no directamente a casa. Eso habría sido imposible con la orden judicial aún en efecto, sino a una casa de descanso en una de sus propiedades mientras se procesaba la apelación de emergencia. La casa era una mansión en las afueras de la ciudad, rodeada de jardines perfectamente cuidados y un muro alto que garantizaba privacidad absoluta. Había seguridad en cada esquina, hombres con trajes oscuros y auriculares vigilando cada entrada, cada salida. Robert no se arriesgaba. Explicó que una vez que Ethan se enterara de lo que pasaba podría intentar cualquier cosa para detenerlo, y Robert quería estar preparado para cualquier eventualidad. Esa primera noche en la mansión, después de que los abogados se fueron y finalmente estábamos solos, Robert me abrazó durante horas. No dijo mucho, solo me sostuvo mientras yo lloraba, años de dolor reprimido, el dolor de haber sido traicionada por mi propia sangre, el dolor de haber sido tan ciega, tan confiada, tan tonta. «No eres tonta», dijo Robert cuando finalmente expresé esos pensamientos en voz alta. «Eres una madre que amó a su hijo. No hay nada de tonto en eso». «Lo amé», susurré contra su pecho. «Que Dios me ayude. Todavía lo amo y eso me mata». «Lo sé». Robert me apartó ligeramente para poder mirarme a los ojos. «Y es por eso que vamos a hacer esto de la manera correcta, no por venganza, aunque Dios sabe que es merecida, sino por justicia, por la verdad, para que todos sepan que no hiciste nada malo». A la mañana siguiente, Morris llegó con noticias. Había encontrado algo grande. Uno de los testigos que había testificado en mi contra en el juicio, un contador que supuestamente había revisado mis finanzas y encontrado irregularidades, estaba dispuesto a hablar, a decir la verdad, porque resultó que Ethan no le había pagado lo que le había prometido, y ahora el contador estaba furioso y asustado de ser arrastrado también cuando todo se desenredara. Su nombre era William Perry, un hombre nervioso de unos 40 años, que parecía alguien que no había dormido bien en semanas. Maurice lo llevó a la mansión esa tarde, acompañado de un notario y equipo de grabación. Íbamos a documentar cada palabra. William apenas podía mirarme a los ojos mientras se sentaba en la sala que Robert había convertido en un centro improvisado de operaciones legales. Había papeles por todas partes, computadoras portátiles abiertas, teléfonos sonando constantemente. Era como si un bufete de abogados completo hubiera sido trasplantado a esta casa. «Señora Dawson», comenzó William, su voz temblorosa, «yo no sabía que llegaría tan lejos. Tiene que creerme.
Cuando Ethan me contrató, me dijo que solo necesitaba revisar algunos documentos, ajustar algunos números para un asunto de impuestos. Me pagó $5,000 por adelantado y prometió otros 20,000 cuando todo terminara. ¿Y qué hizo exactamente?, preguntó Morris, su voz calmada, pero con un matiz peligroso. Falsifiqué informes financieros. Creé transacciones que nunca existieron. Hice parecer que la señora Dawson había estado moviendo grandes sumas de dinero de cuentas conjuntas con Ethan a cuentas personales. Pero nada de eso era real. Todo fue fabricado en mi computadora. ¿Y los retiros que supuestamente hice?, pregunté, sintiendo la bilis subir por mi garganta. Los $150,000 que el fiscal dijo que le robé a mi propio hijo. Nunca existieron, admitió William, lágrimas ahora corriendo por su rostro. Ethan me dio acceso a viejas cuentas bancarias que ya estaban cerradas. Alteré los estados de cuenta para mostrar actividad reciente. Cambié fechas. Inventé números de transacción. Cualquiera con conocimiento de contabilidad forense habría detectado el fraude en minutos. Pero su abogado nunca solicitó una auditoría independiente. Porque no podía pagarla, dije amargamente. Ethan se aseguró de congelar mis activos tan rápido que apenas tenía dinero para el defensor público. Maurice tomaba notas furiosamente. Robert, que había estado escuchando desde un rincón de la habitación con los brazos cruzados, finalmente habló. ¿Brittany estuvo involucrada en esto? ¿La esposa de Ethan? William asintió vigorosamente. Ella fue quien me contactó inicialmente. Ethan ni siquiera sabía mi nombre al principio. Brittany había estado planeando esto durante meses, tal vez años. Me mostró documentos. Me explicó exactamente lo que necesitaba que hiciera. Fue su plan desde el principio, y tan solo. Él solo siguió sus órdenes. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Una parte de mí había querido creer que mi hijo también era una víctima aquí, que Brittany lo había manipulado, envenenado su mente contra mí, pero escuchar que él había participado activamente, que había seguido sus órdenes tan dispuesto, fue como una puñalada directa. ¿Por qué confiesa esto ahora?, preguntó Robert. ¿Por qué arriesgarse? Porque Ethan me amenazó, dijo William, su voz quebrándose. Después del juicio, cuando fui a cobrar el resto de mi pago, se rió en mi cara. Me dijo que nunca vería ese dinero, y luego me dijo que si le hablaba a alguien sobre lo que había hecho, se aseguraría de que yo fuera el único que terminara en prisión, que tenía documentos implicándome como el cerebro detrás de todo, que él solo era una víctima inocente a la que yo había engañado. Y esos documentos probablemente existen, dijo Morris. Ethan es más inteligente de lo que pensamos. Creó capas de protección para sí mismo. Pero ahora tenemos esto. Robert señaló la cámara que había grabado cada palabra. Tenemos su confesión. Tenemos pruebas de conspiración criminal. Y con esto podemos comenzar a derribar todo lo que construyeron. La declaración de William fue solo el comienzo. Durante los días siguientes, Maurice y su equipo trabajaron incansablemente para rastrear cada movimiento que Ethan y Brittany habían hecho en los últimos 6 meses. Descubrieron nuevas cuentas bancarias abiertas justo después de mi arresto. Grandes transferencias programadas para ejecutarse el día después de que fuera enviada a prisión. Incluso ya habían contactado a un agente inmobiliario para poner mi casa en venta. Mi casa, el lugar donde había criado a Ethan, donde su padre había muerto, donde cada rincón guardaba un recuerdo de 30 años de vida familiar, y la iban a vender sin pensarlo 2 veces, sin una pizca de remordimiento. Pero lo que más me destrozó fue lo que descubrimos una semana después de mi liberación temporal. Resultó que Ethan tenía un hijo de un matrimonio anterior que había mantenido en secreto. Un niño de 8 años llamado Matthew que vivía con su madre en otra ciudad. Y Brittany, en su infinita crueldad, le había estado alimentando mentiras sobre mí. Le había dicho a Matthew que su abuela era una criminal, una ladrona, una mala mujer que había tratado de robarle el dinero a su papá, que por mi culpa su papá no podía enviarles tanto dinero como antes, que yo era la razón por la que no podía tener las cosas que quería. Descubrimos esto cuando la madre de Matthew,
una mujer llamada Tatiana Reynolds, nos contactó directamente. Ella había visto las noticias porque, sí, para este punto la prensa había comenzado a cubrir la historia. La esposa de Robert Sterling, injustamente encarcelada por su propio hijo, era el tipo de escándalo que vendía periódicos. Tatiana vino a vernos trayendo a Matthew con ella. Era un niño hermoso con los ojos de Ethan, pero con una dulzura en su rostro que mi hijo había perdido hacía mucho tiempo. Cuando me vio, Matthew se escondió detrás de su madre, asustado, como si yo fuera un monstruo. «Lo siento mucho», dijo Tatiana, sus ojos llenos de lágrimas. No sabía que Brittany le estaba diciendo esas cosas. Ethan apenas nos visita, y cuando lo hace, ella siempre está con él controlando cada conversación. Pensé que solo estaba siendo protectora, pero ahora entiendo que lo estaba manipulando todo. Me arrodillé frente a Matthew, manteniendo la distancia para no asustarlo más. «Hola, Matthew. Mi nombre es Cecilia. Soy tu abuela. Sé que te dijeron cosas malas sobre mí, pero nada de eso es cierto. Yo nunca lastimaría a tu papá. Lo amo incluso ahora, incluso después de todo». Matthew me miró con esos grandes ojos inocentes. «¿Tú no eres mala?» «No, cariño, no lo soy». «Entonces, ¿por qué papá dice que sí?» No tenía una respuesta para eso. ¿Cómo le explicas a un niño de 8 años que su padre es un mentiroso? Que su padre conspiró para enviar a su propia madre a prisión por dinero. No podía. No iba a destruir la imagen que tenía de Ethan, sin importar lo que mi hijo me hubiera hecho. «A veces los adultos cometen errores», finalmente dije. «Errores grandes, y tu papá cometió uno muy grande, pero eso no significa que no te ame». «Está bien». Matthew asintió lentamente, aún inseguro pero menos asustado. Tatiana puso su mano en mi hombro, apretando suavemente. «Ethan nunca me dijo que fueras tan amable», dijo. «De hecho, nunca habló de ti. Ahora entiendo por qué». Esa noche, después de que Tatiana y Matthew se fueron, me senté con Robert en el jardín de la mansión. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranjas y rosas. Era hermoso, pacífico, completamente en desacuerdo con la tormenta que se gestaba dentro de mí. «Tienes un nieto», dijo Robert suavemente. «Un nieto que ni siquiera sabías que existía». «Ethan me lo ocultó durante años», respondí, sintiendo una nueva ola de traición. «Tengo un nieto, y él decidió que yo no merecía conocerlo». «¿Qué clase de persona hace eso?» «La clase de persona que es capaz de enviar a su madre a prisión por dinero». Robert tomó mi mano. «Pero ahora lo conoces, y si Tatiana está de acuerdo, puedes ser parte de la vida de Matthew, puedes ser la abuela que él merece». «Después de que terminemos con esto», dije, sintiendo algo endurecerse dentro de mí, «después de que Ethan y Brittany paguen por lo que hicieron, entonces podré pensar en ser abuela». Robert sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Era la sonrisa de un hombre que sabía que la justicia estaba cerca. «Hablando de eso, Morris tiene noticias». El fiscal revisó la nueva evidencia. «Van a retirar todos los cargos en tu contra mañana en una audiencia especial y están emitiendo órdenes de arresto para Ethan, Brittany y William por conspiración, fraude y perjurio». Jadeé. «¿Mañana?» «Mañana», confirmó Robert. «Pero hay algo más. Resulta que Ethan organizó un evento para mañana por la noche, una celebración en un club privado. Invitó a amigos, familiares, socios comerciales. Iba a anunciar oficialmente que había heredado tu fortuna, que estaba listo para invertir en nuevos negocios. Básicamente iba a celebrar su victoria sobre ti frente a todos». La ironía era casi demasiado perfecta. «¿Qué estás pensando?», pregunté, viendo la expresión calculadora en el rostro de Robert. «Estoy pensando», dijo lentamente, «que sería una pena si se pierde su propia fiesta de celebración». La audiencia al día siguiente fue rápida y devastadoramente efectiva. El juez Richards, el mismo que había presidido mi juicio original, parecía visiblemente incómodo mientras revisaba la nueva evidencia presentada por Morris. La confesión grabada de William Perry, los análisis forenses de los documentos falsificados, las inconsistencias en los testimonios que nadie había cuestionado porque parecían demasiado elaborados para ser mentiras.
El fiscal, un hombre de mediana edad llamado Henry Flores, el hermano menor de Morris, se puso de pie y declaró formalmente que el Estado retiraba todos los cargos contra Cecilia Dawson, que había habido una monumental falla de justicia, que habían sido engañados por una conspiración criminal meticulosamente planificada. «Señora Dawson», dijo el juez Richards, y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, escuché algo cercano al respeto en la voz de alguien relacionado con el sistema de justicia. En nombre de este tribunal ofrezco mis más sinceras disculpas. Lo que se le hizo a usted es imperdonable y le aseguro que los responsables enfrentarán todo el peso de la ley. Asentí, incapaz de hablar. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran de alivio, de justicia, de vindicación. Después de semanas de ser tratada como una criminal, de ser mirada con desprecio, de cargar con la vergüenza, de una condena injusta, alguien en una posición de autoridad finalmente decía las palabras que necesitaba escuchar. Yo no era culpable. El juez golpeó su martillo. Se emiten órdenes de arresto para Ethan Dawson, Brittany Dawson y William Perry por cargos de conspiración criminal, fraude, falsificación y perjurio. Los oficiales están autorizados a proceder de inmediato. Robert, sentado a mi lado, apretó mi mano. Morris cerró su maletín con un clic satisfactorio. Habíamos ganado la primera batalla, pero la guerra aún no terminaba, porque ganar en los tribunales era una cosa. Hacer que Ethan y Brittany entendieran completamente lo que habían perdido, eso era algo completamente distinto. Salimos del tribunal rodeados de seguridad. Los reporteros nos asediaron, gritando preguntas, empujándose para obtener una foto, un comentario, cualquier cosa. Robert me protegió con su cuerpo mientras avanzábamos hacia el auto que esperaba. No dije nada a la prensa. Todavía no. Habría tiempo para declaraciones públicas más tarde. Por ahora solo quería respirar, solo quería procesar que finalmente era libre. De vuelta en la mansión, Robert me llevó a la suite principal. Me había comprado ropa nueva, toda de mi talla exacta, vestidos elegantes, zapatos cómodos pero bonitos, todo lo que una mujer necesitaría para sentirse humana de nuevo después de semanas de humillación. Había preparado un baño con sales aromáticas, velas, música suave. «Descansa», me dijo, besándome la frente. «Tienes que estar lista para esta noche. La celebración de Ethan, el evento donde planeaba alardear de su victoria, de la fortuna que había robado, del brillante futuro que pensaba que le esperaba. Él no tenía idea de que en ese momento se estaban procesando órdenes de arresto con su nombre, que los oficiales de policía se preparaban para ejecutarlas, que su mundo perfecto estaba a punto de desmoronarse frente a todos. Robert había arreglado las cosas para que los arrestos no ocurrieran hasta después del evento. Quería que Ethan tuviera su momento imaginado de gloria, quería que celebrara, que brindara, que se sintiera invencible, porque la caída sería mucho más dura desde esa altura, y yo iba a estar allí para verlo. Me sumergí en la bañera, dejando que el agua caliente relajara músculos que había mantenido tensos durante demasiado tiempo. Cerré los ojos y pensé en todo lo que había pasado, en cómo había llegado a este punto. Una mujer de 70 años que lo había perdido todo solo para descubrir que tenía más fuerza de la que jamás imaginó, más recursos, más aliados y un esposo que movería cielo y tierra para protegerla. Después del baño encontré un vestido preparado sobre la cama. Era elegante, pero no llamativo, de un burdeos profundo, manga larga, que caía justo debajo de las rodillas. Perfecto para una mujer de mi edad, sofisticado sin intentar parecer más joven de lo que era. Estaba acompañado por un simple collar de perlas y zapatos de tacón bajo que sabía que podía usar durante horas sin dolor. Me vestí lentamente, tomándome mi tiempo. Me apliqué maquillaje con cuidado, cubriendo las huellas de las últimas semanas, las ojeras, la palidez, los rastros de estrés que habían envejecido mi rostro más que cualquier año calendario. Cuando terminé, me miré en el espejo y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Era yo, pero transformada. Ya no era la prisionera rota y humillada. Era Cecilia Sterling,
esposa de uno de los hombres más poderosos del Estado, una mujer que había enfrentado la traición y había salido del otro lado, no solo sobreviviendo, sino lista para la batalla. Robert entró a la habitación ya vestido con un traje impecable. Cuando me vio, se detuvo en seco. «Estás hermosa», dijo, y había un asombro genuino en su voz. «Absolutamente hermosa». «Me siento como una guerrera preparándose para la batalla», admití. «Bueno», sonrió Robert, ofreciéndome su brazo. «Eso es exactamente lo que eres». El club privado donde Ethan había organizado su celebración estaba en el corazón de la ciudad. Era un lugar exclusivo, de esos donde necesitas contactos solo para obtener una reservación. Por supuesto, Robert era miembro fundador. Había invertido en el lugar cuando abrió hace 10 años, lo que significaba que teníamos acceso total. Sin preguntas, sin problemas. Llegamos justo cuando el evento estaba en su apogeo. Los autos hacían fila en la entrada, los ballets corrían de un lado a otro. Personas bien vestidas entraban y salían, riendo, bebiendo champán, incluso antes de entrar al edificio. Era el tipo de escena que gritaba éxito, dinero, celebración. Robert le indicó al chófer que estacionara en un lugar discreto donde pudiéramos ver la entrada, pero no ser vistos fácilmente. Quería saber exactamente quién estaba dentro antes de hacer nuestra gran entrada. Quería el momento perfecto. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», preguntó Robert, tomando mi mano. «Todavía podemos irnos, dejar que la policía maneje todo. No tienes que enfrentarlo de esta manera». Miré hacia el edificio, hacia las luces brillantes, hacia las risas que podía escuchar incluso desde aquí. En algún lugar allí dentro estaba Ethan, mi hijo, el niño que había cargado, alimentado, criado, el hombre que me había traicionado de la manera más cruel posible. «Necesito hacer esto», dije firmemente. «Necesito que me vea. Necesito que sepa que no ganó, que nunca iba a ganar». Robert asintió. Sabía que no había forma de cambiar mi mente. Sacó su teléfono y envió un mensaje rápido. Segundos después recibió una respuesta. «Morris está adentro», informó. «Dice que Ethan está en el centro de todo, presumiendo. Brittany está a su lado con un vestido que probablemente costó lo que la mayoría de la gente gana en un mes. Están sirviendo champán de $500 la botella. Tu dinero, por supuesto». «Por supuesto», dije, «mi dinero pagando por su falsa celebración». La ironía era casi poética. «Hay más», continuó Robert, leyendo otro mensaje. «Ethan acaba de hacer un anuncio. Dice que está lanzando una nueva firma de inversiones que tiene $2 millones en capital semilla y está buscando socios. Estaba literalmente tratando de reclutar inversionistas usando mi fortuna robada. 2 millones. Ni siquiera tenía tanto dinero en efectivo líquido. Había ahorros, inversiones, propiedades, pero no 2 millones en efectivo, lo que significaba que estaba mintiendo de nuevo, haciendo promesas que no podía cumplir, engañando a más personas, expandiendo su red de mentiras. «Es hora», dije, abriendo la puerta del auto antes de que pudiera cambiar de opinión. Robert salió por su lado y vino al mío, ofreciéndome su brazo. Juntos caminamos hacia la entrada. El valet nos reconoció de inmediato. Sus ojos se abrieron de sorpresa. «Señor Sterling, señora Sterling, buenas noches. No sabíamos que asistirían a este evento». «Es una sorpresa», dijo Robert con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Preferimos que así se mantenga por el momento». El valet asintió rápidamente y nos abrió la puerta. La música nos golpeó primero, seguida por el sonido de risas, conversaciones superpuestas, el tintineo de vasos. El salón de baile era enorme, decorado con una elegancia excesiva. Luces colgaban del techo, mesas cubiertas con manteles blancos inmaculados, un bar completo a un lado y una pista de baile al otro. Y en el centro de todo, rodeado de gente, estaba Ethan. Mi hijo lucía diferente a la última vez que lo había visto en el tribunal. Llevaba un traje nuevo, claramente caro. Su cabello estaba perfectamente peinado.
Sostenía una copa de champán en una mano y gesticulaba animadamente con la otra mientras contaba alguna historia que hacía reír a quienes lo rodeaban. Brittany estaba pegada a su lado como siempre. Su vestido era rojo brillante, ajustado, con un escote que dejaba poco a la imaginación. Joyas colgaban de su cuello y muñecas, probablemente también compradas con mi dinero. Sonreía con esa mirada satisfecha que había perfeccionado, la sonrisa de alguien que había obtenido exactamente lo que quería. Nos quedamos en la entrada, observando. Nadie nos había notado aún. La atención de todos estaba en Ethan, en su celebración, en su momento de gloria. Morris apareció a nuestro lado, emergiendo de la multitud. «Todo está listo», susurró. «La policía está afuera esperando la señal. En el momento en que diga la palabra, entran y hacen los arrestos». «Todavía no», respondí. «Quiero que me vea primero». Robert me guió más adentro de la sala. Algunos invitados comenzaron a notar nuestra presencia. Vi sus expresiones cambiar de confusión a reconocimiento a absoluta conmoción. Los susurros comenzaron a extenderse como fuego. «Robert Sterling está aquí», y la mujer a su lado, la mujer que se suponía que estaba en prisión, también está aquí. Los murmullos se hicieron más fuertes. Más personas se volvieron a mirarnos. Las conversaciones se detuvieron a mitad de la frase, y finalmente, inevitablemente, Ethan sintió el cambio en la atmósfera. Dejó de hablar y miró a su alrededor, tratando de entender qué había capturado la atención de todos. Sus ojos se encontraron con los míos a través de la sala. Vi el momento exacto en que su cerebro procesó lo que estaba viendo. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Vi cómo la copa de champán casi se le caía de la mano. Vi su boca abrirse en una pequeña O de conmoción e incredulidad. Brittany siguió su mirada, y cuando me vio, su rostro se transformó en una máscara de puro horror. La música aún sonaba, pero ahora nadie bailaba. Todos nos miraban, a mí, de pie en la entrada con mi vestido elegante y mi compostura recuperada, a Robert a mi lado, con su presencia imponente llenando la sala, y a Ethan y Brittany en el centro de todo, luciendo como si acabaran de ver un fantasma, porque para ellos eso era exactamente lo que yo era. Un fantasma del pasado que habían tratado de enterrar, una mujer que se suponía que estaría encerrada, derrotada, destruida, y en cambio aquí estaba, libre, poderosa y acompañada por el hombre más influyente del Estado. Ethan dejó su copa en la mesa más cercana con manos temblorosas. Brittany se aferró a su brazo, sus nudillos blancos por la fuerza de su agarre. Los vi intercambiar miradas rápidas, el pánico creciendo en ambos rostros mientras trataban de entender cómo era posible, qué había salido mal, cómo su plan perfecto había fallado. Comencé a caminar hacia ellos. Robert se mantuvo a mi lado, su presencia una promesa silenciosa de protección. Morris siguió unos pasos atrás. La multitud se abrió a nuestro paso, creando un camino directamente al centro de la sala, hacia mi hijo y su esposa. Los pasos parecían eternos. Cada uno era una declaración. Cada uno decía, sobreviví. Cada uno decía, no ganaste. Cada uno decía, ahora te toca caer a ti. Finalmente llegamos frente a ellos. Ethan abrió la boca. Trató de decir algo, pero no salió ningún sonido. Brittany lo miró desesperadamente, como si esperara que él arreglara esto de alguna manera, que encontrara las palabras mágicas que harían desaparecer esta pesadilla. El silencio en la sala era absoluto ahora. Incluso la música había sido detenida por alguien. Todos los ojos estaban puestos en nosotros, esperando, preguntándose qué vendría después. «Hola, Ethan», finalmente dije, mi voz calmada, controlada, más fuerte de lo que me había sentido en años. «Qué celebración tan bonita. Lástima que no terminará como esperabas». Ethan finalmente encontró su voz, aunque salió temblorosa y quebrada. «Mamá, ¿qué haces aquí? Se suponía que no deberías estar en prisión». «Sí, lo sé», terminé por él. «Se suponía que estaría encerrada durante 3 años,
mientras tú y tu encantadora esposa disfrutaban mi dinero, mientras celebraban su victoria, mientras me borraban de sus vidas como si nunca hubiera existido. Brittany trató de recuperar su compostura. Enderezó los hombros, levantó la barbilla, tratando de proyectar esa falsa confianza que usaba como armadura. No sé de qué estás hablando. Este es un evento privado. No estás invitada. Deberías irte antes de que llamemos a seguridad. Robert soltó una risa corta y sin humor. ¿Seguridad? Por favor, inténtalo. Este club es 40% de mi propiedad. La seguridad aquí me responde a mí antes que a nadie. El rostro de Brittany palideció aún más. Sus ojos iban de un lado a otro, buscando una salida, una forma de escapar de esta situación que claramente no había anticipado. ¿Quién diablos eres tú?, exigió Ethan, mirando a Robert con una mezcla de miedo y desafío. ¿Qué tienes que ver con todo esto? Yo soy Robert Sterling, dijo mi esposo, y vi cómo el reconocimiento golpeaba a Ethan como un puñetazo físico. Y soy el esposo de tu madre, el hombre sobre el que nunca te molestaste en preguntar, el hombre cuya existencia te habría hecho reconsiderar cada uno de tus estúpidos planes. Los murmullos en la sala se convirtieron en exclamaciones audibles. Todos conocían el nombre de Robert Sterling, todos sabían lo que eso significaba, y ahora todos entendían que Ethan Dawson había cometido el error más grande de su vida al traicionar a la esposa de ese hombre. «No es posible», susurró Ethan, pero su voz carecía de convicción. «No estás casada, nunca dijiste nada sobre empezar de nuevo después de años de viudez». «Tienes razón, no te lo dije», lo interrumpí, «porque apenas me visitabas, Ethan, porque cuando lo hacías solo venías a pedir dinero, porque dejaste de ser mi hijo mucho antes de decidir enviarme a prisión». Las lágrimas amenazaban con caer, pero me obligué a contenerlas. No aquí, no frente a él. Ya había llorado suficiente por este hombre que una vez fue mi bebé. Morris dio un paso al frente, sacando su teléfono. «Señor Dawson, señora Dawson, debo informarles que esta mañana, en una audiencia especial, se retiraron todos los cargos contra Cecilia Dawson. El juez Richards emitió órdenes de arresto contra ustedes dos y William Perry por conspiración criminal, fraude, falsificación y perjurio». Brittany jadeó. Su mano voló a su garganta como si no pudiera respirar. Ethan se tambaleó, teniendo que agarrar la mesa detrás de él para no caer. «Eso es ridículo», jadeó. «No pueden, no tienen pruebas de...» «Tenemos la confesión completa de William Perry», continuó Morris, su voz fría y profesional. «Grabada en video bajo juramento con un notario presente. Él explicó en detalle cómo lo contrataron para falsificar documentos financieros, cómo crearon transacciones inexistentes, cómo manipularon todo para incriminar a una mujer inocente». «¡Él miente!», gritó Brittany, su compostura finalmente desmoronándose. «Nos está incriminando para salvarse. Nadie va a creer la palabra de un contador corrupto sobre la nuestra». «También tenemos análisis forense», agregó Morris. «Expertos examinaron cada documento presentado en el juicio original. Descubrieron alteraciones digitales, fechas manipuladas, firmas falsificadas. Tenemos evidencia técnica que no puede ser refutada con historias convenientes». Ethan comenzó a retroceder, arrastrando a Brittany con él, sus ojos buscando desesperadamente las salidas de la sala. Pero Robert había sido meticuloso. Había guardias de seguridad bloqueando cada puerta, discretos pero imposibles de pasar. «Y hay más», continué, dando un paso más cerca de mi hijo. «Descubrimos las cuentas bancarias que abrieron inmediatamente después de mi arresto. Vimos las transferencias programadas. Encontramos los correos electrónicos con el agente inmobiliario sobre vender mi casa. Tenemos cada pieza de evidencia que muestra exactamente lo que planeaban hacer una vez que yo estuviera fuera del camino». «También hablamos con Tatiana», agregó Robert, «la madre de Matthew, tu hijo, Ethan, el nieto que le ocultaste a tu madre durante años. Ella nos contó cómo Brittany le ha estado llenando la cabeza al niño con mentiras sobre Cecilia,
cómo intentaron envenenar a un niño inocente contra su propia abuela. Esa fue la gota que colmó el vaso para mí. Pensar en Matthew, ese niño hermoso e inocente siendo usado como un peón en el cruel juego de Brittany, me llenó de una rabia que no sabía que podía sentir. ¿Cómo pudiste?, le pregunté a Ethan, mi voz finalmente quebrándose. ¿Cómo pudiste hacer todo esto? Soy tu madre. Te di todo. Sacrifiqué todo por ti después de que tu padre murió. Trabajé 2 empleos para que pudieras ir a una buena escuela. Me quedé despierta noches enteras cuando estabas enfermo. Te defendí cuando nadie más lo haría. ¿Y así me pagas? ¿Destruyendo mi vida por un dinero que ni siquiera necesitabas desesperadamente? Tú siempre fuiste controladora, escupió Ethan de repente, su miedo transformándose en una rabia defensiva. Siempre queriendo saberlo todo, controlarlo todo. Nunca me dejaste vivir mi propia vida. Este dinero era mío por derecho. Soy tu único hijo. Debería haber sido mío desde el principio. Entonces deberías haberlo pedido como un adulto civilizado, dijo Robert, en lugar de conspirar como un criminal cobarde. Morris levantó su teléfono y escribió un mensaje rápido. Segundos después, las puertas del salón de baile se abrieron. Oficiales de policía entraron moviéndose con propósito hacia el centro de la sala, hacia donde Ethan y Brittany estaban atrapados. Ethan Dawson, Brittany Dawson, anunció uno de los oficiales. Están bajo arresto por cargos de conspiración criminal, fraude, falsificación y perjurio. Tienen derecho a guardar silencio. El resto se perdió en el caos que estalló. Brittany comenzó a gritar, tratando de zafarse mientras el oficial intentaba esposarla. Ethan simplemente se quedó allí, inmóvil, como si su cerebro finalmente hubiera aceptado que esto era real, que no había escape, que había perdido por completo. Los invitados observaban con horror y fascinación. Algunos sacaron sus teléfonos, grabando todo. Esto estaría en las noticias en minutos, en las redes sociales, en todas partes. La humillante caída pública de Ethan Dawson, el hombre que había intentado destruir a su propia madre. Mientras los oficiales los arrastraban hacia la salida, Ethan me miró una última vez. Esperé ver remordimiento. Esperé ver algo que indicara que el hijo que conocía todavía estaba allí, en algún lugar. Pero todo lo que vi fue odio, odio puro, sin diluir, y en ese momento entendí que el hijo que amé había muerto hacía mucho tiempo, que el hombre frente a mí era un extraño que compartía mi sangre, pero ninguno de mis valores. «Adiós, Ethan», susurré mientras desaparecía por las puertas. Los días después del arresto fueron un torbellino mediático que no había esperado. Mi rostro estaba en cada periódico, cada noticiero. La historia tenía todos los elementos que ama la prensa. Traición familiar, un giro dramático, un villano claro y una víctima que se convirtió en vencedora. Pero lo que los reporteros no sabían, lo que nadie sabía aún, era que esto estaba lejos de terminar. 3 días después de que Ethan y Brittany fueran arrestados, Maurice llegó a la mansión con noticias que me helaron la sangre. Había descubierto algo mientras revisaba más documentos, algo que ninguno de nosotros había anticipado. «Señora Sterling», dijo, su expresión grave mientras extendía papeles sobre la mesa del comedor. «Encontramos algo más, algo que cambia completamente la situación». Robert y yo nos inclinamos para ver los documentos. Eran escrituras, papeles legales, llenos de jerga que apenas entendía. Pero había un nombre que reconocí inmediatamente. Mi casa. La casa donde había vivido durante 30 años. «¿Qué es esto?», pregunté, sintiendo un nudo formarse en mi estómago. «Ethan no solo planeaba vender su casa después de que usted fuera a prisión», explicó Morris. «Ya la vendió. Bueno, técnicamente la transfirió a nombre de Brittany. Hace 2 semanas, antes del juicio final, falsificó su firma en documentos de transferencia de propiedad. La casa legalmente ya no es suya. La habitación pareció inclinarse. Robert sostuvo mi brazo, estabilizándome. «¿Cómo es eso posible?», preguntó Robert, su voz peligrosamente calmada. «¿Cómo pudo transferir una propiedad sin que ella estuviera presente?» «Sobornó a una notaria corrupta»,
respondió Morris. La misma que ayudó con los otros documentos falsos. Tenemos su nombre, Ramona Perry, la hermana de William. Ella autenticó la firma falsa, fechó los documentos correctamente, hizo que todo pareciera completamente legal. Mi casa, susurré, sintiendo lágrimas arder en mis ojos. La casa donde crié a Ethan, donde murió mi esposo, donde tengo 30 años de recuerdos. Hay más, continuó Morris, y su tono me dijo que lo que venía sería peor. Brittany ya puso la casa en venta. Tiene un comprador interesado dispuesto a pagar $800,000. El cierre está programado para dentro de una semana. Eso no puede ser legal, dijo Robert. Ella está arrestada. No puede completar una transacción inmobiliaria desde la cárcel. Salió bajo fianza esta mañana, nos informó Morris. $500,000. No sabemos de dónde sacó el dinero, pero salió hace 3 horas. Ethan sigue adentro porque su fianza es más alta, 1 millón, y aparentemente no tienen acceso a esa cantidad. ¿De dónde sacó Brittany medio millón?, pregunté. Pensé que habían congelado todas las cuentas relacionadas con el caso. Maurice intercambió una mirada con Robert antes de responder. Creemos que tiene un cómplice que no hemos identificado todavía, alguien con recursos significativos que la está ayudando desde las sombras. Estamos investigando, pero hasta ahora no tenemos pruebas concretas. La idea de que hubiera alguien más involucrado, alguien que todavía ayudaba a Brittany, incluso después de que todo había sido expuesto, me llenó de un miedo que no había sentido ni siquiera durante el juicio. Porque si había alguien más, alguien con suficiente dinero y poder para pagar una fianza de $500,000 sin pensarlo 2 veces, entonces esto era mucho más grande de lo que habíamos imaginado. Necesito recuperar mi casa, dije firmemente. No pueden quedársela, no después de todo lo demás. Ya estamos trabajando en eso, me aseguró Morris. Presentamos una demanda de emergencia esta mañana para anular la transferencia de propiedad basándonos en la falsificación, pero los procesos legales toman tiempo. Y mientras tanto, Brittany es técnicamente la propietaria legal de la propiedad. Puede venderla antes de que logremos detenerla. ¿Entonces la detendremos de otra manera?, dijo Robert sacando su teléfono. Si quiere jugar sucio, le vamos a mostrar lo que es jugar sucio de verdad. Pasé las siguientes horas escuchando a Robert hacer llamadas. Contactó a jueces, abogados, investigadores privados, personas cuyo poder e influencia eran evidentes en la forma en que respondían de inmediato a sus solicitudes. Era como ver a un maestro en su elemento, moviendo piezas en un tablero de ajedrez que apenas podía comprender. Esa tarde, Morris regresó con un equipo de investigadores. Habían estado siguiendo a Brittany desde que salió bajo fianza, y lo que descubrieron fue peor de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Fue directamente a su casa, informó uno de los investigadores, un hombre llamado Frank, el mismo oficial de correcciones que había hecho la llamada inicial a Robert. Pero no estaba sola, había un hombre esperándola. Lo identificamos como Richard Reynolds, el exmarido de Tatiana. «¿El padre de Matthew, el hombre que abandonó a su familia?», preguntó Robert, su voz llena de disgusto. «Él es el cómplice». «Parece que en realidad nunca se fue», explicó Frank. «Hemos estado rastreando sus finanzas. Tiene una cuenta en el extranjero con más de $3 millones, dinero que aparentemente ganó en negocios ilegales durante los últimos 5 años. Y resulta que conoció a Brittany hace 2 años, mucho antes de que se casara con Ethan. Ella vio una oportunidad en su familia, sedujo a Ethan específicamente para acercarse a su dinero. La habitación quedó en silencio mientras procesábamos esta información. Brittany había estado planeando esto durante años. Había conocido a Richard, había visto una oportunidad en mi familia, había seducido a Ethan específicamente para acercarse a mi dinero. Todo había sido calculado, meticuloso, malicioso desde el principio. Entonces Ethan también fue una víctima, murmuré, sintiendo una extraña mezcla de rabia y lástima por mi hijo. Ella lo usó desde el principio. Eso no lo excusa, dijo Robert firmemente. Él eligió seguir el plan. Él eligió traicionarte. Víctima o no, tiene que pagar por sus acciones. Hay más,
continuó Frank. Escuchamos parte de su conversación. Brittany y Richard planean huir del país. Tienen boletos comprados para mañana por la noche a Brasil. Planean vender la casa rápidamente, tomar el dinero y desaparecer antes de que el sistema legal pueda alcanzarlos. No si los detenemos primero, dijo Robert. Frank, necesito que sigas monitoreándolos. Cada movimiento, cada llamada, cada persona con la que hablen. Morris, prepara una orden judicial para bloquear cualquier venta de la propiedad y contacta a inmigración. Quiero sus nombres en cada lista de vigilancia, en cada aeropuerto, cada frontera. No se van a ir de este país. La operación se puso en marcha con una eficiencia que me dejó asombrada. Robert tenía recursos que nunca había imaginado, personas en posiciones clave que le debían favores, que respetaban su nombre, que actuarían sin preguntar por qué. En cuestión de horas teníamos vigilancia las 24 horas en mi casa, órdenes judiciales en proceso y alertas en cada punto de salida del país. Pero yo quería más. No era suficiente detenerlos legalmente. Necesitaba enfrentarlos. Necesitaba que supieran que los había descubierto, que su plan había fallado de nuevo, que nunca iban a ganar. Quiero ir allí, le dije a Robert esa noche, a mi casa. Quiero verla una última vez antes de que todo esto termine. Robert me miró con preocupación. «¿Es peligroso? Si Brittany sabe que estás allí...» «Que lo sepa», lo interrumpí. «Quiero que lo sepa. Quiero mirarla a los ojos y decirle exactamente lo que pienso de ella, de todo lo que hizo, de cómo destruyó mi familia». Robert suspiró, pero entendió. Conocía esa necesidad de cierre, de un enfrentamiento final. «Entonces iremos juntos», dijo, «pero con seguridad completa. No arriesgaré tu vida por un momento de satisfacción». Trato. Llegamos a mi casa al anochecer. El lugar que había sido mi hogar durante 30 años se veía diferente ahora, casi extraño, como si ya no me perteneciera. Las luces estaban encendidas dentro y podía ver sombras moviéndose detrás de las cortinas. Brittany estaba dentro, probablemente empacando, preparándose para su escape planeado. Robert había insistido en traer seguridad. 2 autos con guardias nos seguían a una distancia segura. Frank estaba en uno de ellos, monitoreando cada movimiento. Teníamos comunicación constante con Morris, quien estaba listo para intervenir legalmente en cualquier momento. ¿Estás segura de esto?, preguntó Robert una vez más mientras nos acercábamos a la puerta principal. Todavía podemos dar la vuelta. Estoy segura, respondí, aunque mi corazón latía tan fuerte que sentía que podría saltar de mi pecho. Usé mi llave, la misma que había usado durante décadas, preguntándome si Brittany había sido lo suficientemente descuidada como para no cambiar las cerraduras. La puerta se abrió con un suave clic. Entramos al vestíbulo y el olor familiar de mi hogar me golpeó con una ola de nostalgia tan fuerte que tuve que detenerme un momento para recuperar la compostura. Pero algo estaba mal, muy mal. La casa estaba casi vacía. Los muebles que había comprado con tanto cuidado a lo largo de los años, las fotografías en las paredes, los recuerdos de una vida, todo se había ido. Solo quedaban las piezas más grandes, las que serían difíciles de mover rápidamente. «Dios mío», susurré caminando hacia la sala. «Se llevaron todo lo de valor». Robert apretó mi mano, su rostro endurecido por la rabia. Continuamos pasando por habitaciones que habían sido sistemáticamente vaciadas. Mi dormitorio, donde había dormido junto a mi difunto esposo durante años, estaba completamente despojado. Incluso se habían llevado las cortinas. Voces venían de la cocina. Una era definitivamente Brittany. La otra era masculina, profunda, probablemente Richard Reynolds. Nos acercamos en silencio, manteniéndonos fuera de vista mientras escuchábamos. «¿Estás segura de que el comprador va a cerrar mañana?», preguntaba Richard. «No podemos arriesgarnos a que esto se retrase más». «Ella lo confirmó esta mañana», respondió Brittany, su voz llena de satisfacción. $800,000 transferidos directamente a mi cuenta en el extranjero. Para esta hora mañana estaremos en el avión con más de 2 millones entre la casa y lo que tomamos de las cuentas de la vieja antes de que las congelaran». «¿Y Ethan?», preguntó Richard.
¿No crees que será un problema cuando se entere de que te fuiste sin él? Brittany soltó una risa cruel que me heló la sangre. Ethan fue útil mientras lo necesité, pero era demasiado débil, demasiado emocional. Casi arruina todo con su estúpida culpa. No, es mejor dejarlo atrás. Que se pudra en prisión pensando que su esposa lo abandonó. Será lo que se merece por ser tan patético. Ya había escuchado suficiente. Entré a la cocina con Robert justo detrás de mí. Brittany estaba de pie junto a la mesa rodeada de cajas. Richard estaba al otro lado, un hombre grande con una expresión dura que me miró con sorpresa cuando aparecimos. «Hola, Brittany», dije, manteniendo mi voz firme aunque temblaba por dentro. «Interesante conversación». El rostro de Brittany se transformó de sorpresa a terror en un instante. Dejó caer la caja que sostenía, su contenido esparciéndose por el suelo. Reconocí los objetos. Mi joyero antiguo, fotografías enmarcadas, pequeñas antigüedades que había coleccionado a lo largo de los años. «¿Cómo entraste aquí?», exigió, recuperando parcialmente su compostura. «Esta es mi casa ahora. Están allanando». «Tu casa», repetí, las palabras saliendo amargamente, basada en documentos falsificados y una notaria corrupta. ¿De verdad pensaste que te saldrías con la tuya? Richard dio un paso al frente, su postura amenazante. Deberían irse ahora antes de que esto se ponga feo. Robert se movió para bloquearme parcialmente, su voz fría como el hielo. «Le sugiero que se quede exactamente donde está, señor Reynolds. Tenemos personal de seguridad rodeando esta casa, y todos están esperando mi señal, un movimiento en falso, y esto terminará muy mal para usted». Como para enfatizar el punto, Frank apareció en la puerta trasera de la cocina, seguido por 2 guardias de seguridad. Richard miró a su alrededor, calculando sus opciones, y aparentemente decidió que no tenía ninguna. «También tenemos sus boletos a Brasil», continué, sacando mi teléfono y mostrándole la pantalla con la confirmación de sus vuelos y sus cuentas en el extranjero. Los 3 millones que pensaban que nadie podía rastrear. Todo está siendo congelado en este momento por orden judicial. El color desapareció del rostro de Brittany. Sus ojos se movían frenéticamente, buscando una salida que no existía. «No pueden probar nada de esto», dijo débilmente. «Son solo acusaciones sin evidencia». «Tenemos grabaciones de audio de su conversación de hace 5 minutos», dijo Robert, «donde admitieron robar 2 millones y planear huir del país. Donde admitieron usar a Ethan y planear abandonarlo en prisión. Creo que eso cuenta como evidencia suficiente». Además, agregué, sintiendo una oscura satisfacción crecer en mi pecho, Ramona Perry, la notaria que sobornaron, ya confesó todo. Se enfrentaba a perder su licencia y posible prisión, así que decidió cooperar completamente. Tenemos documentos, transferencias bancarias, mensajes de texto, todo está documentado. Brittany se desplomó en una silla, toda su arrogancia evaporándose. Por primera vez desde que la conocí, la vi como realmente era, una estafadora asustada que finalmente había sido atrapada. «¿Por qué?», pregunté, necesitando entender. «¿Por qué hiciste todo esto? ¿Valió realmente la pena destruir una familia, arruinar vidas, todo por dinero?» Brittany me miró con ojos vacíos. «Porque gente como tú tiene todo sin esfuerzo. Casa bonita, dinero ahorrado, respeto, mientras el resto de nosotros tenemos que luchar por cada centavo. Vi una oportunidad y la tomé. Eso es todo». «No», dije firmemente. «Yo trabajé por todo lo que tengo. Años de sacrificio, ahorrando cada dólar, viviendo modestamente para tener seguridad en mi vejez. Tú solo querías robar lo que no te ganaste». Sirenas comenzaron a sonar afuera. Maurice había solicitado una unidad policial una vez que confirmamos que teníamos suficiente evidencia para arrestos adicionales. Los oficiales entraron momentos después con órdenes de arresto actualizadas para Brittany y una nueva para Richard por conspiración y lavado de dinero. Mientras los esposaban, Brittany me miró una última vez. «Ethan realmente te odiaba, ¿sabes?», escupió con veneno. No tuve que convencerlo de mucho.
Él quería tu dinero tanto como yo. Sus palabras dolieron, pero ya no tenían el poder de destruirme porque ahora conocía la verdad. Mi hijo había elegido este camino y tendría que vivir con las consecuencias. Adiós, Brittany, dije mientras la sacaban de mi casa. Espero que el dinero valiera la pena. Cuando finalmente se fueron, me quedé de pie en mi cocina vacía, rodeada por los restos de mi vida saqueada, y finalmente permití que las lágrimas fluyeran. Robert me abrazó, sosteniéndome mientras lloraba por todo lo que había perdido, por la familia que nunca volvería a tener, por el hijo que había amado y que ahora estaba perdido para siempre. Pero también lloré con alivio, porque finalmente había terminado. La pesadilla finalmente había terminado. 6 meses después estaba de pie en el jardín de mi casa completamente restaurada. Robert había insistido en contratar a los mejores restauradores, decoradores y artesanos para devolverle a mi hogar su gloria original. Cada pieza de mueble que Brittany había robado había sido reemplazada por algo aún más hermoso. Las paredes habían sido repintadas, los pisos pulidos hasta que brillaban. Era como si la casa hubiera sido purificada de toda la oscuridad que había ocurrido dentro de ella. Pero lo más importante era quién estaba conmigo en ese jardín. Matthew corría entre las flores que había plantado especialmente para él, su risa llenando el aire con una música que no sabía cuánto necesitaba escuchar. Tatiana estaba sentada en una silla de patio observando a su hijo con una sonrisa pacífica. Ella finalmente había encontrado estabilidad, un buen trabajo y, lo más importante, había alejado completamente a Matthew de la influencia tóxica de su padre, porque Richard Reynolds estaba en prisión, sentenciado a 15 años por conspiración, fraude y lavado de dinero. Brittany cumplía 12 años en una prisión federal, todos sus activos confiscados, todas sus cuentas vaciadas para pagar restitución. Y Ethan, mi hijo, cumplía 8 años por su papel en la conspiración. El juez había sido más indulgente con Ethan que con los demás, reconociendo que había sido manipulado en cierta medida por Brittany, pero aún tenía que pagar por sus acciones, por las firmas que falsificó, por los documentos que presentó a sabiendas como falsos, por traicionar a su propia madre de la manera más cruel posible. Había intentado visitarlo en prisión una vez, 2 meses después de su condena. Pensé que tal vez después de todo lo que había pasado, podríamos comenzar algún tipo de proceso de sanación. Pero cuando llegué a la sala de visitas y vi su rostro a través del vidrio, todo lo que encontré fue amargura y resentimiento. «Viniste a regodearte», me dijo a través del teléfono de la sala de visitas, «a mostrarme lo bien que te va mientras yo me pudro aquí». «Vine a ver si todavía quedaba algo del hijo que crié», respondí con calma, «pero veo que no. Ese hijo murió cuando decidiste casarte con tu millonario y mantenerlo en secreto», escupió. «Si me hubieras dicho la verdad desde el principio, nada de esto habría pasado». «Nada de esto habría pasado si no hubieras decidido robarme y enviarme a prisión», lo corregí. «Tú tomaste esas decisiones, Ethan. Nadie más». No respondió. Solo me miró con odio puro. Y en ese momento entendí que no había redención aquí, ni perdón mutuo, ni reconciliación. Mi hijo se había ido, reemplazado por este extraño amargado que culpaba a todos menos a sí mismo. Me levanté para irme, pero antes de colgar el teléfono dije una última cosa. «A pesar de todo, te deseo paz, Ethan. Espero que algún día encuentres una manera de perdonarte, porque yo ya te he perdonado. No por ti, sino por mí, para poder seguir con mi vida sin cargar con este peso». No esperé su respuesta, solo me fui. Y no había vuelto desde entonces, pero hoy, en este jardín lleno de vida y luz, con mi nieto riendo y mi nueva familia a mi alrededor, finalmente sentí que había cerrado ese capítulo doloroso. Robert salió de la casa cargando una bandeja con limonada fresca y galletas que habíamos horneado juntos esa mañana. «Abuela, abuela, mira lo que encontré», gritó Matthew corriendo hacia mí con una mariquita en su pequeña mano. «¿Puedo quedármela?» «Las mariquitas necesitan ser libres, cariño», le dije arrodillándome a su nivel.
pero puedes observarla por un momento y luego dejarla ir para que pueda regresar con su familia. Matthew asintió seriamente, estudiando el insecto con fascinación. Tatiana se acercó y puso su mano en mi hombro. «Gracias por todo lo que has hecho por nosotros», dijo suavemente. «No solo el apoyo financiero, aunque eso ha sido increíble, sino por darle a Matthew una abuela de verdad, alguien que lo ama incondicionalmente». «El placer es todo mío», respondí sinceramente. «Matthew me ha dado un propósito que no sabía que necesitaba». Robert se sentó a mi lado en el banco del jardín, poniendo su brazo alrededor de mis hombros. «¿En qué estás pensando?», preguntó. «En lo extraña que es la vida», dije. Hace 6 meses estaba en una sala de procesamiento esposada, creyendo que mi vida había terminado, y ahora estoy aquí, rodeada de personas que realmente me aman, en una casa que es verdaderamente mía, con un futuro que nunca imaginé posible. Y con un esposo que haría cualquier cosa por ti, agregó Robert con una sonrisa. Sí, sonreí de vuelta, con un esposo que movió cielo y tierra para salvarme. Frank Miller, el oficial de correcciones que había hecho posible todo esto, también estaba prosperando. Robert había cumplido su promesa. Frank y su familia ahora vivían en una hermosa casa en Sun Valley Hills, completamente pagada. Su esposa, Joan, había recibido el tratamiento médico que necesitaba. Su hija, Livia, había conseguido un buen trabajo en una de las empresas de Robert y sus nietos tenían su propia habitación por primera vez en sus vidas. Frank nos visitaba ocasionalmente, siempre tímido, siempre agradecido, aún sin poder creer completamente que un simple acto de bondad hubiera transformado su vida de esa manera. «Yo solo hice una llamada», siempre decía. «Hiciste más que eso, Frank», respondía. «Me diste esperanza cuando no la tenía, y eso no tiene precio». Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el jardín, Matthew finalmente soltó su mariquita y corrió a sentarse en mi regazo. Robert tomó mi mano. Tatiana comenzó a preparar la cena en la cocina y por primera vez en lo que parecía décadas sentí algo que había olvidado que existía: paz completa. No era el final que había imaginado cuando me casé con Robert hace un año. No era la familia con la que había soñado tener cuando Ethan era un bebé en mis brazos, pero era mi familia ahora. Una familia construida no por sangre, sino por elección, por bondad, por amor genuino. Y mientras miraba a mi alrededor este jardín lleno de vida, esta casa restaurada, estas personas que me habían elegido tanto como yo las había elegido a ellas, entendí algo fundamental. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para encontrar la felicidad. Y nunca es demasiado tarde para aprender que la verdadera familia no es la que comparte tu sangre, sino la que elige quedarse a tu lado cuando todo se desmorona. Tengo 70 años. He sobrevivido a la viudez, la traición, el encarcelamiento injusto y la pérdida de mi único hijo. Pero también he encontrado el amor de nuevo, conocido a mi nieto y construido una vida que vale la pena vivir. Y si hay algo que he aprendido de todo esto es que las mujeres de mi edad, las mujeres que han sobrevivido décadas de vida, que han enfrentado pérdidas, traiciones y dolor, son más fuertes de lo que nadie imagina. Merecemos respeto, merecemos dignidad y sobre todo, merecemos justicia. Y cuando alguien intenta quitarnos eso, tenemos todo el derecho de luchar con cada onza de fuerza que tenemos, porque nunca somos demasiado viejas para defendernos, nunca somos demasiado débiles para exigir lo que es nuestro, y nunca, jamás somos invisibles, sin importar cuánto el mundo intente hacernos creer lo contrario. Esta es mi historia y tiene un final feliz. No porque todo se resolvió perfectamente, sino porque finalmente aprendí que merezco ser feliz. Y eso quizás sea la lección más importante de todas. Es algo brutal, pero poderoso, darse cuenta de que la relación de sangre no garantiza una conexión genuina, valía o lealtad. Es una verdad difícil, especialmente para un padre.
pero aceptar que las acciones de una persona definen su carácter, no su linaje, es la clave para la libertad personal. La mayor enseñanza de esta experiencia es el inmenso valor de la autodefensa activa. Tuve que hablar incluso cuando mi voz temblaba para activar la red de protección que ni siquiera sabía que poseía. En el momento en que deslicé esa nota al oficial, pasé de ser una víctima pasiva a un agente de mi propio rescate. Me enseñó que la familia genuina es una construcción intencional, forjada en los fuegos del respeto mutuo, no simplemente heredada por casualidad. El acto de perdonar, incluso cuando el ofensor no se arrepiente, es únicamente para el beneficio de la persona que lo ofrece, un paso crucial para liberar las cadenas emocionales que te unen al dolor pasado y construir un futuro empoderado. La verdadera recuperación se trata de reclamar tu narrativa, encontrar alegría y propósito en nuevos comienzos inesperados y darse cuenta de que tu vida está definida por la calidad de las relaciones que eliges cultivar, no por las que te abandonaron.